El lesbianismo, las escapadas en busca de amantes y las relaciones ilícitas, así como los pecados carnales, estaban presentes entre aquellas monjas que habían abandonado el mundo por Cristo. Tras los muros de los conventos medievales, no todo era rezo y devoción. En la privacidad de los dormitorios y celdas, muchas jóvenes monjas sucumbían a los deseos de la carne, quebrantando así sus sagrados votos de castidad. La lujuria se manifestaba dentro de las habitaciones femeninas, desafiando las estrictas reglas de pureza. Únete hoy a nosotros y descubre los pecados carnales de las monjas durante la época de la Edad Media. Bienvenidos al pasado y presente histórico. Antes de comenzar, por favor, no olvides suscribirte y darle like. Sin más preámbulo, comencemos. Durante la Edad Media, predominaba la idea de que la mujer representaba al sexo débil, fácilmente susceptible a la tentación y al pecado carnal. Se creía que ellas llevaban la culpa hereditaria de Eva. Por ello, para alcanzar la pureza espiritual y ser dignas ante Dios, se esperaba que las mujeres vírgenes se entregaran completamente a la vida religiosa. Convertirse en monja era considerado el pináculo de la existencia femenina dentro de los muros del convento. Una mujer podía dedicarse plenamente a la oración, el estudio y el trabajo manual, alejada de las tentaciones terrenales. Tomar los votos religiosos era visto como el camino hacia la mayor espiritualidad, sabiduría y virtud. Por estas razones, no es de extrañar que muchas familias medievales enviaran a sus hijas a un convento. Al consagrarse como monjas, estas jóvenes traían gran honor a sus familias, demostrando que una hija era tan pura y devota como para desposarse con Cristo, lo que elevaba el estatus de toda la familia. No solo eso, sino que el ingreso de una niña al convento beneficiaba económicamente al monasterio. Los padres entregaban una generosa dote a la institución religiosa y todas las posesiones valiosas de la joven pasaban a manos de la iglesia. De esta manera, el convento obtenía nuevos recursos materiales al acoger a otra novicia, fortaleciendo así su poder político y permitiéndole adquirir más tierras e influencia en la región. Por su parte, dentro del recinto conventual, las jóvenes recibían una educación cuidadosa, la más destacada disponible para una mujer en esos tiempos. Aprendían a leer y escribir en latín, estudiaban la Biblia, realizaban labores manuales como el bordado y se instruían en música vocal e instrumental para los servicios religiosos. La instrucción en los conventos femeninos solía ser de un nivel muy superior al de las escuelas de la época, ya que las religiosas tenían acceso a una vasta biblioteca de textos religiosos y podían dedicar todo su tiempo al estudio intelectual. Al profesar sus votos, las nuevas hermanas se comprometían solemnemente con la castidad, la pobreza y la obediencia, renunciando para siempre a las comodidades y placeres terrenales. Se les prohibía cualquier contacto con hombres, incluso con parientes varones, y debían adherirse estrictamente a la disciplina y las rutinas del convento hasta el final de sus días. Se esperaba que su mundo fuera solo la vida contemplativa y el servicio a Dios dentro de los muros claustrales. Sin embargo, esto no siempre fue así. A pesar de la imagen ideal de pureza virginal y devoción, la realidad entre las monjas medievales era muy diferente. Existen numerosos relatos y evidencias de que muchas rompieron sus votos y buscaron expresar su sexualidad dentro del convento. Esto se debía en gran parte a que la mayoría de las jóvenes no habían elegido seguir la vida religiosa por vocación propia, sino que habían sido ingresadas en el convento por deseo de sus familias. Una vez allí, sus impulsos e intereses naturales chocaban con las estrictas reglas. Aunque habían prometido castidad, sus cuerpos y mentes ansiaban experimentar intimidad y romance. Dentro de los conventos, las relaciones románticas e íntimas entre mujeres eran un secreto muy conocido. Alejadas de las miradas masculinas, muchas monjas encontraban formas de establecer vínculos íntimos donde el deseo lésbico florecía en un entorno exclusivamente femenino. La falta de contacto con el sexo opuesto llevaba a sublimar la necesidad de afecto en relaciones homosexuales con otras mujeres, como lo atestiguan las numerosas cartas de amor apasionado entre monjas encontradas y preservadas hasta hoy.
En estas misivas clandestinas se expresaban juramentos de amor eterno, evocando besos, caricias y noches de placer compartido. Algunas de estas relaciones lésbicas perduraron varios años antes de ser descubiertas por las autoridades del convento. Cuando estos romances salían a la luz, las monjas amantes enfrentaban brutales castigos, como penitencias y aislamiento. En algunos casos extremos, una de las mujeres era trasladada forzosamente a un convento distante para separar a la pareja ilícita. Sin embargo, nada de esto lograba suprimir su deseo de vivir el amor, aunque fuera de forma prohibida. Por otro lado, algunas monjas buscaban activamente fugarse del convento para experimentar romance y pasión con hombres, a pesar del conocimiento de los terribles castigos que enfrentarían si las atrapaban. Algunas lograban escaparse durante la noche, escalando paredes con sábanas anudadas o sobornando a los guardias, todo con tal de salir y conocer los placeres del mundo exterior. Uno de los casos más notorios es el de Johan de Lys en Inglaterra, hacia el año 1318. Después de haber jurado castidad al ingresar al convento años atrás, ella logró engañar a todos y escapar para buscar placeres carnales prohibidos. Johan esculpió una réplica de sí misma en cera y la colocó en su cama para simular su propia muerte por una enfermedad. Mientras las demás monjas rezaban ante el falso cadáver, ella se escapó sigilosamente sin dejar rastro. Pasó el resto de sus días viviendo entre la población común, libre para amar y ser amada. Cuando las autoridades eclesiásticas descubrieron el engaño meses después, se escandalizaron. El arzobispo de York emitió una condena furiosa, tachándola de depravada y criminal y exigiendo su captura. Se ordenó que, si Joan era hallada, debía ser devuelta al convento para cumplir duras penitencias, pero nunca fue encontrada. Aunque no se sabe si la fugitiva regresó o pasó el resto de sus días en libertad, el caso escandalizó a la sociedad medieval, mostrando que incluso quienes parecían modelos de virtud podían romper sus votos sagrados por pasiones terrenales. Una monja capaz de sacrilegio y engaño era vista como alguien poseída por espíritus malignos. Abundan relatos similares de monjas rebeldes que se fugaban o encontraban modos astutos de salir clandestinamente para vivir romances prohibidos. Al ser descubiertas, eran devueltas por la fuerza al convento y sometidas a todo tipo de crueles castigos para purificar sus almas, pero nada de esto lograba sofocar sus ansias de expresar su sexualidad y rebeldía. Incluso existen obras de arte medieval que satirizan los deseos carnales dentro de los conventos. Una de las más famosas es el Nans Phallus Tree, que muestra un árbol cubierto de penes siendo regado por monjas. Estas imágenes humorísticas reflejaban la idea predominante de que tras los muros claustrales había más lujuria que devoción casto. Por supuesto, el incumplimiento de los votos de castidad no se limitaba solo a las monjas. También existen innumerables registros de monjes, sacerdotes, obispos e incluso papas que mantenían relaciones ilícitas y secretas. Uno de los casos más notorios fue el del Papa Alejandro V, durante el siglo XV, quien ostentaba la máxima autoridad espiritual de la cristiandad. A pesar de haber jurado celibato, se rumoreaba que tenía varios hijos ilegítimos con sus amantes. Su propia hija, Lucrecia Borgia, era conocida por sus escándalos en la corte papal. Otro papa que tampoco respetó sus votos fue Julio II. A principios del siglo XV mantuvo una relación con una amante durante años, con quien procreó 3 hijas. Esta relación era conocida por los cardenales y obispos de Roma, quienes optaban por hacer la vista gorda ante los desmanes de su superior. Asimismo, tener amantes y visitar burdeles eran prácticas habituales entre los monjes medievales. La abstinencia carnal predicada no concordaba con sus actos clandestinos. El monasterio de San Pedro Damián en Italia era tristemente célebre por albergar más prostitutas que monjes. Algunos historiadores creen que esta rigidez pudo influir, en parte, en el surgimiento de la Reforma protestante siglos después, ya que los severos votos de castidad resultaban una carga insoportable para muchos dentro de la Iglesia, mientras que las altas jerarquías predicaban una cosa y hacían otra entre bambalinas. Este contraste entre la doctrina oficial y la conducta real resultaba intrigante y revelador.
Si esto te pareció intrigante, no te puedes perder cómo era vivir en un harén, lo que las mujeres de harén hacían para desafiar las expectativas sociales de la época y cómo sus vidas estaban marcadas por la opresión y la resistencia. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para que más personas puedan conocer las verdades ocultas de la vida de las monjas en la Edad Media.